Desde luego que hay cosas que no podemos compartir con lo que acaba de decir Gandler, sobre todo en esta serie en 2 puntos por lo menos, en esta idea de la teoría del valor de uso como una teoría, como dijo él, que hace referencia a teóricos de la esclavitud, en donde dice que él preferiría un capitalismo abstracto a otro tipo de capitalismos que tienen que ver, pero finalmente son capitalismos. Y el otro punto al que se refiere a la… yo creo que aquí habría que ponerlo como se debe poner, es americanización con comillas. Entonces, bueno, voy a comenzar por hacer referencia a una serie de puntos que creo que Bolívar debe estarse revolcando por ahí en sus cenizas o como se diga. Por supuesto que Bolívar lo tomaría con calma, esta serie de observaciones. Primero les daría la bienvenida, como solía hacer Bolívar Echeverría, y por lo tanto tendría que recurrir a la crítica o sea, a los puntos de vista críticos de Marx, y obviamente son los puntos críticos que él siguió. Él expuso en un trabajo específico en donde hace una referencia al punto de vista más radical que pudo haber dado Marx en El Capital, y es precisamente el sentido o el rescate del sentido o la resignificación que le dio Marx al término de valor de uso, como el aspecto más radical que pudo haberse dado dentro de la teoría crítica o el punto de vista a contrapelo de la historia. La teoría del valor de uso, que ya en buena medida expuso Diana en algunos puntos básicos, hace referencia a esta relación entre lo material y lo espiritual, pero parte, y a lo mejor esto se vincula con esta pregunta que se formuló respecto a si el materialismo dialéctico ya no está en condiciones de poder explicar algunos problemas de la realidad contemporánea, y que si existe algún principio más espiritual. Precisamente uno de los aspectos que Bolívar Echeverría resaltó es justamente el principio material de la vida social, como un principio o un punto de partida desde el cual se puede explicar la realidad completa. Él fue también muy incisivo en diferenciar, y por eso retoma mucho a Walter Benjamin, que fue uno de los que resaltó esta, necesidad de que la izquierda reconozca que no solamente existe este simplismo maniqueo de las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas como una especie de polaridad de la cual depende propiamente la revolución. No, existen otras minucias, dice o rescata Bolívar de Walter Benjamin, a las que él le llama principio o ciertos aspectos del heliotropismo, un poco jugando con la literatura y el sentido de las minucias y este sentido poético. Dice, esto no lo han sabido ver los izquierdistas tradicionales, los materialistas históricos tradicionales. Y Bolívar resalta precisamente esta tesis, y resalta que además de que la revolución propone precisamente mejorar las condiciones materiales de la vida social, es solamente una parte de la revolución en sí, o sea, a través de la economía, a través de la satisfacción de las necesidades materiales, vendría o está justo dentro de esta satisfacción de necesidades también las necesidades espirituales.
O sea, no es que existan unas u otras, no se necesita ser idealista para entender que las necesidades espirituales son parte de la vida, un poco es el mensaje. Es parte también del materialismo dialéctico. No se es materialista y se olvidan de los aspectos espirituales de la vida social o de la vida humana. No, están juntos. Entonces, precisamente cuando Bolívar Echeverría rescata de esta tesis, también está rescatando la necesidad de que se entienda la vida social como una vida que debe ser satisfecha primero a partir de las necesidades materiales, pero ese es solamente un punto de partida. Ahora, las necesidades materiales, ¿cómo? Bueno, pues también el mensaje es diferenciar que en la realidad capitalista existe esta doble función de las cosas, una regida por la ley del valor, ¿no? Digamos, este principio en el cual se le pone precio a las cosas y las cosas se vuelven mercancía. Pero esto solamente es lo que se llamaba el mundo, o se llama el mundo fenoménico. Pero debajo hay una forma natural, podríamos decir, de las cosas que no obedecen o no están por este principio de mercantificación de la vida. Este principio seguramente es uno de los principios fundamentales que Bolívar Echeverría rescata del marxismo, aunque sea ortodoxo, y en este sentido lo es y se tendrá que leer precisamente así, ¿no? Es decir, rescata de la parte crítica del marxismo este principio fundamental y ahí sí yo creo que no tendría que ser relacionado con estos puntos de vista respecto a que son parte de los principios o de algunos aspectos o teoría o que tiene una asociación con la esclavitud. Yo creo que no. Y también decía Stefan que el valor de uso es un concepto liberal. Hay algunos conceptos efectivamente liberales porque fueron principios que los clásicos de la economía, Adam Smith, David Ricardo, formularon de esta manera estos principios. Efectivamente serían principios liberales, igual que otros aspectos que el mismo Marx supo ver de la teoría clásica, como los momentos de la generación de la producción de la riqueza social, producción, distribución, cambio, consumo, como aspectos fundamentales del ciclo general. Y Marx los identifica y dice, esto viene de los clásicos, es decir, de la economía liberal, o sea, el mismo Marx lo reconoce. Efectivamente viene de ahí, pero no son dialécticos, dice Marx en esta parte. Entonces es importante, en todo caso, tenerlo presente, porque para Bolívar son aspectos clave para de ahí partir de esta, digamos, dialectización de los momentos clave del proceso de reproducción social, y a partir de ahí construir una visión crítica de la vida social o de la economía, a partir de la cual se gesta toda esta idea de, como Bolívar le llamaba, el hecho de poner mundo, ¿no? Poner mundo. Así que, en mi opinión, tendría que hacerse una revisión de estos aspectos, tendrías que hacer, Stefan, una reconsideración de cómo Bolívar Echeverría, rescatando de Marx estos puntos de vista, rompe con la teoría liberal, ¿no? de la economía clásica. La otra parte que me parece también importante de tener presente es esta idea de que, digamos, exista una modernidad no capitalista, y que sería también una crítica a los puntos de vista de Bolívar Echeverría. Bueno, él establece algunos apartados, sobre todo en este artículo, y yo creo que habría que citar este trabajo de Bolívar Echeverría, que lleva por título 1989.
¿no? Es un artículo donde él reconoce que primero este número, esta cifra, este año representa un fracaso de dos proyectos, el proyecto capitalista y el proyecto del socialismo real, ¿no? Él reconoce que existen dos fracasos. Sin embargo, también establece que son formas de la modernidad, los dos, en todo caso fracasados, pero que los dos han dejado ver que existe una posibilidad de construir una sociedad no capitalista dentro de la modernidad. O sea, eso es lo que establece en ese trabajo específicamente Bolívar Echeverría, y seguramente estaría en todo caso por discutir, pero justamente es parte de los principios, de los puntos de vista fundamentales, digamos, de esta propuesta de Bolívar Echeverría, considerando que existe una, digamos, doble posibilidad de la modernidad, de la técnica y de otros aspectos que están también presentes en ella. Así que igual es precisamente un punto de partida y seguramente punto de partida también para futuras reflexiones en torno a esto que has comentado. Y el otro aspecto que, bueno, ya no me da tiempo comentar, es el término de americanización. Supongo que te refieres a este trabajo de los últimos textos que publicó, el último texto en vida, el de Modernidad y Blanquitud, por ejemplo, donde hace referencia a la modernidad americana. Pero cuando dice americana la pone entre comillas y se refiere a la modernidad norteamericana, o sea, hecha en Estados Unidos, no a la de todo el continente, no la de toda América Latina. Cuando se refiere a América Latina lo hace más bien a través del concepto o la idea de ethos barroco. Y en todo caso es precisamente eso que me tocó exponer como una, digamos, forma en que el capitalismo se recibe en algo así como un lugar en donde no es propenso a recibirse la racionalización occidental. Y la otra, rápidamente voy a comentarla, esta idea del nacionalismo seguramente es algo que le chocaba a Bolívar Echeverría. No vemos por ningún lado, por ejemplo, un tratamiento sobre Ecuador como Ecuador. No vemos tampoco algo así como un tratamiento reivindicando el mexicanismo, incluso dice el mexicanismo de los mexicanos, ¿no? O sea, se pone cierta distancia de esta idea. Seguramente porque en realidad lo que él piensa es la modernidad y cómo la modernidad llega a esto que se llama América Latina. Y a partir de ahí construye una serie de puntos de vista que, así como son comunes a todos los países latinoamericanos, son también principios a partir de los cuales se construyen aspectos identitarios y que distinguen a unos países de otros y a unas culturas de otras. Así que hay que leer. Yo creo que más bien la invitación de Gandler, más que, bueno, ha sembrado una serie de puntos de vista controvertidos. Yo creo que la invitación, bueno, en primer lugar es conocer la obra de Bolívar Echeverría. Primero, creo que esta tarea que nosotros hemos venido a hacer, ojalá que los puntos de vista se hubieran planteado desde el principio de esta jornada, para poder discutir entre todos esta serie de puntos de vista controversiales, pero bueno, dejémoslos, en todo caso, recibamos la propuesta de Gandler como el inicio, ¿no? un comienzo, primero para dos cosas. Primero, la invitación a conocer la obra de Bolívar Echeverría, difundirla, publicar sus obras, leerlas, y a partir de ahí, entonces, construir como una plataforma de discusión, a partir de la cual se pueda recibir de manera crítica la obra de Bolívar Echeverría. Esto seguramente es lo que se dará a conocer como la recepción de la obra de Bolívar Echeverría, que seguramente será bienvenida en cualquier parte de América Latina.
Bueno, yo no sé por dónde empezar. Primero quizá por estas preguntas para después lo otro que puede ser un poquitito más largo. Primero, yo creo que sí, que Bolívar es un marxista, en esto sí muy fiel a la letra de Marx. Es decir, en primer lugar, Bolívar, cuando nos explicaba Marx, nos hablaba de esta cosa del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Dice, ustedes búsquenle a Marx, busquen dónde dijo Marx eso y no van a encontrar ningún lugar. Marx nunca habló del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Eso lo hizo Engels. Y bueno, con una función política que era importante, pero eso no está en Marx. Y eso se nota en el hecho de que Bolívar siempre habla, nunca se refiere a lo que hace Marx como materialismo dialéctico o materialismo histórico. Él dice, es un discurso crítico, todo el tiempo. Y entonces en eso ya hay una posición política muy poderosa, porque está diciéndonos, no estoy retrabajando las ideas del marxismo soviético. Acuérdense, el materialismo dialéctico era esta intención de utilizar los principios de la dialéctica para la explicación de los fenómenos de la naturaleza, y se toparon contra pared los pobres soviéticos, porque pues evidentemente, ojalá nos hubiera dado para tanto, pero no. Y el materialismo histórico, que se pretendieran leyes universales de la historia y del movimiento social, pues también resultaron bastante poco fructíferas. Bolívar se desinstala de todo eso y dice, no, lo que hace Marx es un discurso crítico. Esa es una primera. En otro sentido es, sí, digamos, siguiendo fielmente a Marx, el mundo es material, pero el mundo materialmente objetivo es un sincretismo entre eso que desde hace unos siglos, no tiene mucho tiempo, que le llamamos espiritual. Muy poquito tiempo, viene con la modernidad también. La fenomenología del espíritu de Hegel, así se llama, ¿no? Entonces, no, lo material y lo espiritual en ciertos pensamientos religiosos se ha concebido escindido. Marx los piensa como una misma cosa. Y cuando nos ponen a optar entre una y la otra es porque quieren que reconozcamos que se nos está olvidando lo espiritual, pero no. La perspectiva de Marx sobre el mundo es una perspectiva de sustancia humana que tiene que ver con la materia y que tiene que ver con eso que desde hace muy pocos siglos se llamó el espíritu. Y por otro lado, digamos, a la pregunta sobre el tema de la globalización, yo creo que Bolívar yo solo me atrevería a indicar algo que está en Bolívar y que es para sugerir la lectura. Bolívar hace una reflexión muy interesante sobre la función del Estado nacional, en el marco de la globalización. ¿Qué pasa con los estados? Frente a otros teóricos que pensaron que lo que pasó es que el Estado se disolvió, que los estados ya estaban superados, que esto ya no existía, Bolívar dice, no, la función del Estado se ha modificado y son estados que ahora están subordinando sus políticas a la dinámica de la globalización. Eso implica que el viejo conflicto con las burguesías nacionales, es decir, cuando todavía los estados nacionales tenían burguesías fuertes que incluso tenían espíritus nacionales que decían, venga todo para acá, ¿no? Y vamos a defender lo nacional, están subordinadas ahora a una lógica distinta. Eso está en algunos de sus textos y yo creo que es simplemente una sugerencia, ¿no? Y bueno, y lo otro, no sé cómo decirlo porque yo a Estefan lo quiero mucho y él lo sabe, pero digamos, yo lo que creo es que, claro, que critiquemos a todos, o sea, porque lo que no yo estoy totalmente de acuerdo que lo que no debemos hacer es dejar de pensar que si leemos a Bolívar es porque queremos cambiar al mundo, no porque queremos hablar de Bolívar, ¿no? Entonces, si queremos leer a Bolívar es porque nos ayuda a entender el mundo, entonces homenajearlo y estatizarlo y repetirlo no tiene sentido, porque pues, si nos sirve es para tratar de cambiar el mundo, ¿no? Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Si eso implica criticarlo, yo creo que estoy de acuerdo. Entonces no me escandaliza la crítica, lo que me escandaliza es una confusión filosófica muy básica, Estefan. O sea, estás confundiendo la teoría del valor con el problema de la universalización abstracta que contrae la modernidad. O sea, yo entiendo que tu reflexión tiene que ver con algo en lo que tú y yo estemos de acuerdo, está profundizándose un fenómeno abstracto digamos, de avance de la derecha, estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero la teoría del valor de Marx no es lo mismo que el proyecto de universalización del que el mismo Hegel da cuenta en la fenomenología del espíritu. Es decir, tú nos estás diciendo, entonces, yo preferiría un capitalismo donde domine el valor. No es Bolívar el que se revuelve en su tumba, es Marx. Es decir, por favor, la teoría del valor da cuenta del fenómeno del proceso de valorización de valor, que es abstracto, por supuesto, como la modernidad, pero en la abstracción desviada que entendemos que implicó la subordinación del trabajo. Pero no es eso lo que queremos. Nosotros queremos una vida social como tú, y en eso te digo, estamos de acuerdo en las conclusiones, pero no en el camino. Queremos una sociedad que claro, recupere lo mejor de la modernidad en términos de eso, de su universalidad,
de una universalidad que sea capaz de pensarnos como un sujeto social en general, pero que al mismo tiempo, por supuesto, no en nombre de esa universalidad, socave ni acabe con la diversidad, ni con la especificidad, ni todas estas cosas. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero eso no es la teoría del valor de Marx. Entonces, a mí eso lo que me escandaliza no es la crítica a Bolívar, lo que me escandaliza es la confusión, porque claro, cuando dice Marx, Aristóteles no entendió, no pudo llegar, dice, sí lo vislumbró, vio el problema del valor de uso, quiere decir que vio, como tú dices, su diversidad, su especificidad, lo vio, pero no podía llegar a entender cuál era la fuente de la abstracción del valor, no la teoría del valor, no el concepto, no la palabra valor, sino la fuente de la teoría del valor, la fuente de lo que permite que entendamos el valor en la modernidad, porque vive en una sociedad esclavista. Y como somos materialistas y pensamos el mundo en términos dialécticos, entendemos que eso significa que aunque existiera esa realidad, no podía convertirse en pensamiento abstracto, sino hasta que esta realidad fuese prejuicio universal, como tú bien apuntaste. Entonces, yo creo que tus conclusiones que apuntan a un lugar equivocado tienen que ver con una confusión filosófica mayúscula. Pero bueno, entonces, y luego el asunto de la americanización. Yo no sé, quizá tenga razón, que la primera vez que el término haya salido sea en una cosa que es una caricatura como la que presentas, pero que no se nos olvide el marxismo clásico, el marxismo de principios del siglo XX. O sea, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, Lenin, Trotsky, discutiendo sobre la cuestión nacional. Así le llamaban, ¿no?, los clásicos. La cuestión nacional, porque el problema era, somos internacionalistas, vamos adelante con el comunismo, pero no nos hagamos de la vista gorda y no reconozcamos que estamos luchando desde marcos nacionales que tienen lógicas específicas muy complejas. Y tú bien sabes que las posturas ahí fueron, pero arrebatadoras. Ahí está doña Rosa Luxemburgo diciendo algunas de las cosas más importantes. Se le llamó eso la cuestión nacional. Y Antonio Gramsci fue el primero, yo se lo dije a Bolívar una vez que yo presenté ese libro, y yo presenté la americanización de la modernidad, y entonces yo le dije, yo creo que el primero que habló de eso fue Antonio Gramsci, porque él habló del problema del fordismo y habló del problema del fenómeno propio de la explotación del trabajo en los Estados Unidos por primera ocasión. Y claro, tampoco es que ande innovando tanto, era la discusión sobre el problema de lo nacional de principios del siglo XX. Y entonces él dice, claro, tenemos que entender a los Estados Unidos porque ahí está gestándose, lo dice Gramsci, no Bolívar, ahí está gestándose un fenómeno de forma del capitalismo al que hay que poner atención porque tiene una lógica que no es la misma del occidente europeo. Está pasando algo ahí diferente. Eso lo dice Antonio Gramsci en sus cuadernos de la cárcel. Entonces yo creo que se nos están olvidando los clásicos. O sea que efectivamente vamos a criticar a Bolívar si es necesario, si además nos sirve para tratar de cambiar el mundo, pero no dejemos de leer lo demás. O sea, no dejemos de leer a Cosic, se nos están olvidando otras cosas. Entonces, eso es lo que me escandaliza de tu crítica. Y por otro lado, digamos, yo creo que hay que hacerlo, que hay que lanzarnos, insisto, en la perspectiva de qué es lo que nutre al pensamiento crítico, no que nos nutre a nosotros en los foros, en los espacios, sino que fortalece una perspectiva amplia. Tú lo sabes, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, el liberalismo tiene una fuente de pensamiento sobre lo social, sobre lo humano, que sin duda es en su momento progresista y necesaria. Y eso habla de derechos sociales, eso habla de derechos civiles. Pero como dice Marx, pues la cosa es que eso inmediatamente se volvió en su opuesto. Como tú hemos platicado, hablas de Benito Juárez como un progresista, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso no significa que en un tiempo después eso no se convirtiera en su opuesto, ¿no? Entonces, bueno, pero son discusiones filosóficas y tú sabes que te aprecio mucho, pero creo que hay una serie de errores filosóficos mayúsculos ahí. Gracias. Bueno, damos paso a Estefan. Bueno, a ver, ¿qué había con las preguntas otras? Tal vez también empiezo primero con las otras preguntas y luego algo sobre que réplica o contrarréplica, etcétera. Sobre el espiritual, ¿no? Creo que hay que ser un poco cauteloso con este concepto, porque el materialismo de Marx no es... Marx habla en las tesis sobre Feuerbach, habla del materialismo de Feuerbach y le
pone en su lugar la crítica por ciertos momentos esquemáticos y trata de rescatar algunas aportaciones del idealismo, pero insiste que esta contraposición no tiene mucho sentido. ¿No? Dice Marx en el Thesis of Feuerbach, tal vez el texto más claro sobre este tema, de lo que se trata es superar este dualismo materia e ideas, materia y espíritu si quieren, aunque Marx no usa esta palabra, en la praxis revolucionaria. Dice, no sobre esa pregunta, por ejemplo, hay que primero cambiar las condiciones o primero cambiar la conciencia de la gente, no primero lo material o primero lo ideal. Él dice, ese debate es un debate escolástico, no tiene ningún sentido. De lo que se trata es pensarlo como unidad y hacerlo como unidad, y esta unidad, dice Marx, se llama la praxis revolucionaria. Entonces, lo que creo que quiere decir Marx, que solo pensamos en ese dualismo materia-espíritu, por una tradición filosófica muy cuestionable, que Marx trata de dejar atrás con toda razón. No, para Marx no se trata de unir dos cosas que existen realmente separadas, sino que se trata de darnos cuenta que nunca fueron en los hechos separados espíritu y materia. Eso es un invento de ciertas religiones, de una cierta tradición platónica, etcétera, que luego se traspasa al cristianismo, pero eso no existe en la realidad. No, eso es un invento. Entonces no se trata de unir dos cosas que están separadas, sino de darse cuenta que nunca estuvieron separados en la realidad. No existe un espíritu humano sin su cuerpo, como tampoco un cuerpo humano no existe sin la capacidad reflexiva, autocrítica. Eso simplemente no existe, es un invento de ciertas ideologías. Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta a la pregunta sobre el espíritu, eso es un concepto que no encaja en el concepto de Marx. No es algo que encaja en el platonismo, en ciertos dualismos, pero Marx trata de dejar atrás eso, trata de hacer una teoría general de la realidad humana, donde ya no existe esa diferenciación. Entonces esto crea, si los debates actuales, algo así como las teorías actuales se pueden considerar neomarxistas, yo creo que no, yo creo que la mayoría de las teorías hoy en día ya, o los teóricos hoy en día, es algo que Bolívar siempre insistía, ya no conocen a Marx. ¿No? Él siempre decía, es como en el libro, en la lista de libros prohibidos, en el índice de los libros prohibidos, está arriba en primer lugar el Capital, ¿no? Dicen algunos de esos textos criticando o volándose de aquello. Creo que el marxismo es lamentablemente algo que está en gran medida destruido hoy en día, y no lo digo festejándolo, eso es un problema muy grave, pero creo que hay que reconocer que los antimarxistas lograron eliminar el marxismo de casi todos los debates. En ese sentido, que no creo que se podría hablar de hoy en día de neomarxista. Obviamente hay excepciones, como Bolívar Echeverría, una muy importante. Este evento de alguna manera trata también de ser una excepción, y qué bueno. No, sí las hay, esas excepciones, pero creo que sí es algo realmente marginalizado, ¿no? Pues en ese sentido no creo que hay un neomarxismo fuerte, lamentable, ¿no? Ojalá que la haya, pero creo que no lo hay. Entonces ahorita sobre este debate, tal vez empiezo con lo que dijo Diana, lo tengo más fresco, y luego regreso a las notas sobre lo que dijo Jorge. Bueno, eso es... En verdad, bueno, no, o tal vez sí empiezo con un comentario que hizo Jorge, dice, ojalá que lo hubiera dicho al inicio. No sé, en verdad me di cuenta de esa necesidad a lo largo del evento. No es una maldad, que lo digo ahorita la segunda vez que me toca hablar. Al inicio en la primera vez que participaba en esta lógica, insisto, yo cuando hice esta crítica la hago también como autocrítica. No me veo yo fuera del problema, me veo como parte de. Entonces participé en esto y creo que insisto que es necesario, pues también dije, no sé si hayan o no participar los 4 días. Obviamente el primer paso es conocer la obra de Bolívar Echeverría, más o menos. No tiene sentido criticarlo antes de conocerlo, sería absurdo. Y ningún filósofo tiene sentido, tampoco en Bolívar Echeverría. En ese sentido estuvo bien, ¿no? Está bien que se desarrolle un debate, digamos, una exposición de un tema, otro tema. Eso es importantísimo porque mucha gente, creo, todavía no ha leído ampliamente su obra. Pero en ese sentido creo que de alguna manera estuvo bien, ¿no? Que este debate se da hasta el final, pero bueno, eso sobre lo que dijiste sobre el orden del discurso, digamos, y sobre, tal vez así sigo con lo que tú me dijiste luego sobre lo de Diana. No dije yo, a lo mejor, no sé si me expresé no claramente, pero obviamente la teoría del valor de uso no es de los burgueses, no sé. No sé si yo me expresé mal, pero no, obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Por supuesto, los burgueses apuestan a la teoría del valor, ¿no? Y abstracta, etc. ¿No? Ahí no sé por qué nos confundimos, ahí a lo mejor no fui claro, pero nada más para dejar claro, en este punto estamos totalmente de acuerdo. Por supuesto, lo abstracto, lo universal, es de los burgueses, y tal vez ahí con brincar ya a lo que dice Diana, yo creo que sí está vinculado.
¿no? Tú dices una cosa es la realidad y la otra es la teoría, ¿no? Y confundo la teoría de Marx sobre el valor con la realidad burguesa, capitalista, que el valor está en el centro. Por supuesto son dos cosas, ¿no? Obvio, pero están íntimamente vinculadas, ¿no? Entonces, si Marx da una gran importancia en su Capital al valor, es por un lado, claro, lo que dije en mi primera intervención hace unos días, porque ese es el debate de su época, pero ¿por qué es el debate así? ¿Por qué los burgueses hablan todo el tiempo del valor? Porque se dan cuenta, y eso es la primera vez en la historia, por lo menos de Occidente, se dan cuenta de la importancia del trabajo abstracto. Y además porque el trabajo abstracto empieza a extenderse cada vez más en su presencia social. No es un berrinche o una ocurrencia de Smith y Ricardo de hablar tanto del valor y Marx luego lo critica y lo trata de superar sus limitaciones, sino es porque el valor en los hechos mismos, y esa es la posición materialista sobre relación de teoría de praxis, en los hechos mismos el valor es el centro de la organización social, justo porque hay el concepto del hombre abstracto o del ser humano abstracto, ¿no? Solo por esto tiene sentido y se da que del hecho que Smith y Ricardo hablan del valor y Hegel, por ejemplo, que está en la misma tónica, aunque más desde la filosofía que desde la economía, insiste, por ejemplo, que el ser humano solo puede ser libre si tiene propiedad, ¿no? Entonces, toda esta idea de vincular la propiedad en términos de valor abstracto, ¿no? Entonces, toda esta idea de combinar, digamos, la teoría del valor con la liberación de los seres humanos de formas precapitalistas de explotación, insisto, no es una coincidencia, está íntimamente vinculado. Entonces, si Marx da mucha importancia al valor, es por un lado, claro, por la importancia del debate de Smith y Ricardo, pero insisto, esto a su vez es porque ya está aceptado que somos iguales. Con todas las críticas que hace después, con toda razón Marx y la teoría crítica, lo que dije, porque no somos iguales, la declaración de igualdad, estoy convencido que hay que defenderla a ultranza y cada vez más, porque cada vez más la extrema derecha trata de insistir en nuestra diferencia. Por supuesto, ningún nazi diría que judíos y no judíos son iguales, ningún racista alemán diría que turcos y alemanes son lo mismo, no ningún, no sé, la cuestión del aborto. Obviamente es claramente así, resalta la diferencia entre hombre y mujer. Nosotros los hombres no tenemos el problema de tener que abortar porque nos violaron, ¿no? En ese sentido se niega implícitamente todo eso, se niega el derecho a la igualdad de las mujeres que estén en la misma capacidad que nosotros de decidir sobre el cuerpo, ¿no? Porque tienen este defecto, entre comillas, desde el punto de vista machista, de poderse embarazar, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo insistir hoy en día más que incluso en la época de Marx y de Bolívar, en la igualdad de los seres humanos, porque la derecha está creciendo a una velocidad impresionante, ¿no? En ese sentido lo dije, Diana, entonces Diana, para mí estoy seguro que sí está íntimamente vinculado, sabiendo que no es lo mismo la realidad de la teoría, están vinculados íntimamente. En ese sentido, insisto, lo del valor de uso es muy simpático. Y en el libro dediqué muchísimas páginas y sé que es importantísima y me gustó mucho la exposición que existe. Es un tema central de Bolívar y es realmente una aportación muy importante como vincula valor de uso con la cuestión semiótica, etc. Es importantísimo, pero insisto, hay un problema filosófico en el sentido que lo abstracto tiene algo liberador. Lo abstracto, esta cuestión que con toda razón Bolívar critica en el egocentrismo, aunque la palabra prácticamente no la usa, pero yo lo interpreto así, ¿no? Que los europeos dicen somos todos lo mismo, pero implícitamente dicen pero deben ser todos como nosotros, ¿no? Todos deben ser, por ejemplo, etos realistas para que sean buenos modernos. Es correcto que hay que criticar esta falsa abstracción, este falso universalismo que en el fondo solo es obligar a todos a ser como ciertas formas de ser que existen en los centros de poder del mundo. En ese sentido es muy importante resaltar las diferencias, la concreción, el valor de uso. Estoy totalmente de acuerdo, pero insisto, este debate es importante en los 80s, en los 90s, tal vez incluso al inicio del siglo XXI, pero la derecha ha crecido de una manera totalmente imprevisible. La derecha está tan fuerte a nivel mundial que ni hace 5 años no lo había imaginado, ¿no? Insisto, que esto que en Europa esté prohibido rescatar náufragos de un mar es una derechización impensable en los últimos 200 años. Digo, si no pensamos ahorita en el nazismo. Entonces la derecha a nivel mundial tiene un poder que el Marx nunca se imaginó que puede tener y creo que tampoco Bolívar Echeverría. Y no lo digo para hablar de Bolívar, es que realmente en los últimos 3 años de su muerte han pasado cosas que nadie se imaginó hace 4 años. No hay una derechización del mundo realmente
que se acerca desde mi perspectiva ya a lo nazi. Entonces, en ese sentido, creo que sí regresar con una vehemencia que yo mismo no había imaginado a 5 años que lo voy a decir, a los ideales burgueses, ¿no? A la libertad de expresión, ¿no? A los derechos de las mujeres, a los derechos, no sé, de los africanos, aunque tengan el color de piel equivocado, entre comillas, esto hay que defender a ultranza. ¿No? Y sería falso poner una falsa supuesta lucha anti-eurocéntrica o anti-contralocentros encima de estos derechos básicos. Esto no puede ser. Y Bolívar, ahí empezó su teoría. Cuando se ven sus primeros textos, todavía en alemán, estos no están traducidos al español, creo que valdría la pena hacerlo, que publica en Berlín, en parte junto con Horst Kronitsky, o creo casi todos. Ahí su gran tema cuando joven es la crítica al anti-imperialismo burgués. ¿No? Porque Bolívar muy tempranamente se da cuenta que hay una falsedad en eso, hay una falsedad en este resaltar de la propia diferencia, que implícitamente es una ideología, digamos, excluyente a su manera. Habría que leer estos textos. Entonces, habría que ver un poco de dónde viene este debate. Es que Bolívar empieza sus primeros pasos teóricos justamente criticando dos cosas a la vez. Por un lado, una subordinación de los partidos comunistas, por ejemplo, del Ecuador, a las indicaciones con Moscú, esto critica mucho de joven, y al mismo tiempo también un falso antiimperialismo burgués. ¿No? Las dos cosas son como temas, creo, no solamente en su juventud, creo en toda su vida, y hay que tomar las dos en serio. ¿No? Entonces, en ese sentido, sería un poco la argumentación. Creo que el mismo Bolívar, no creo que se haya vuelto, no sé, digamos, revuelto. Sí, al contrario, digo, todo lo que dije ahorita lo dije todo a él, todo. Ningún argumento que usted mencionó no se le había dicho yo en vida, y lo discutimos mucho y con mucha vehemencia, ¿no? Y claro, no estaba de acuerdo, ¿no? Yo tampoco estaba de acuerdo con sus argumentos, pero lo que siempre nunca se revolcó. ¿No? Él sabe que esos problemas son bastante serios, o sabía en su momento, en su vida. Entonces, pero insisto, yo creo que hay un momento histórico específico. Y una última cosa sobre el nacionalismo, que tiene que ver con todo eso. No estoy de acuerdo que la cuestión nacional es necesariamente una cuestión de la izquierda. Y la izquierda crítica estaba muy dividida. La teoría crítica en ningún momento, y Bolívar Echeverría la menciona a lo largo de su vida cada vez más como una fuente teórica importante, en ningún momento la teoría crítica piensa que el nacionalismo tenga un elemento liberador. Hoy en día, que lo haya tenido en la Revolución Francesa, en las luchas de independencia de las colonias o excolonias, sí, pero hoy en día ni Benjamin, ni Horkheimer, ni Marcuse, ni un más mínimo, ¿no? Hay una gran diferencia abismal entre ellos y Gramsci. Ellos incluso tendrían la crítica. Lenin, quién sabe, ¿no? Lenin es contradictorio. Pero lo que quiero decir, la izquierda está dividida en este punto, y la izquierda crítica, la que sobre todo retoma Bolívar Echeverría, no ve como importante la cuestión nacional, la ve como problemática. Benjamin, por ejemplo, en sus textos estéticos sobre el cine, dice: el cine es una maravilla cuando estudia el cine mudo porque es internacional, cualquiera lo entiende. Hay una regresión, un problema grave, dice en unos textos estéticos más importantes, cuando se introduce el elemento sonoro, porque se renacionaliza el cine. De repente, la película alemana ya no se entiende en Francia, ¿no? Y viceversa. Entonces, para Benjamin, lo nacional es de las cosas más nefastas, de las más problemáticas, que son tendencialmente destruyen la producción estética, en este caso, para generar la producción de una vida mejor. Entonces, lo que quiero decir con eso, yo creo que sí, incluso en este punto creo que Bolívar estaría de acuerdo, que implícitamente mete, muy indirectamente, por supuesto, insisto, nunca he dicho nacionalismo ni mexicano ni ecuatoriano, en dado caso. Tampoco dijo que yo lo digo, pero me interesa el argumento, acabo de pensarlo de Kunitzki. Él dice: es un nacionalismo latinoamericano, así lo llama. Yo no lo llamaría ni siquiera tan fuertemente, pero creo que habría que tomar en serio el argumento y discutirlo. A Kunitzki dije que no creo que yo no iría tan lejos, ¿no? No me lo cité, pero creo que sí hay un problema. Aunque no iría tan lejos como Kunitzki, creo que sí hay un problema en el sentido que implícitamente, aunque Bolívar trata de dejar atrás los restos, digamos, católicos y nacionalistas del concepto de los barrocos de los años 30, 40 en Argentina, de ciertos ideólogos de derecha, no sé si lo ha logrado al 100%. Esa sería un poco la pregunta. Por supuesto intenta de superarlo, no hay ninguna duda. Bolívar es de izquierda, de esta no hay ninguna duda. Pero creo que podría haberse metido más, que él mismo hubiera querido, esta cuestión nacional de la cual estoy convencido que él no la comparte, que porque está más influenciada por la teoría crítica. Gramsci, que no creo que ha tenido relevancia para Bolívar. Entonces, en ese sentido, creo que habría discutirlo.
No lo planteé como una discusión en la cual yo mismo no estoy muy claro. No insisto, con Nietzsche yo no firmaría lo que él dice. Creo que se va demasiado lejos, pero de todos modos, en el contexto actual de las izquierdas de América Latina, que sí tienen cierta tendencia nacionalista en Venezuela, en Bolivia, etcétera, creo que hay que discutirlo con mucha calma. Yo lo veo en lo personal como algo problemático, ¿no? A pesar que entiendo la lucha anti-hegemónica, anti-centro, que seguramente es necesaria, al mismo tiempo el nacionalismo por definición siempre tiene algo excluyente. El nacionalismo por definición siempre tiene algo que acerca la realidad, social a lo capitalista. El concepto de nación es un concepto que encaja perfectamente con el mundo capitalista, es impensable sin él, no existe antes de él. Entonces el concepto de nación es un concepto, de esto estoy convencido que a lo mejor de repente la izquierda le puede usar en un momento estratégico, pero es por definición un concepto de la derecha. Es por definición de derecha burguesa, ¿no? Digamos, los burgueses que tienen un elemento liberador en su momento, anticolonial, etcétera, pero yo estoy seguro que a lo largo siempre vamos a perder los debates sobre la nación, la izquierda. Que una vez que aceptemos el concepto de nación como algo importante, ya perdimos el debate. Ya dimos, digamos, un arma en las manos a la derecha y a los burgueses que a lo largo les va a convenir más a ellos que a nosotros. Aunque insisto que temporalmente podría ser, entiendo que hay que retomarlo como una calidad social que existe, no estoy negando que no exista, que exista, ¿no? Obviamente existe la realidad nacional, pues hay que pensarla, en ese sentido estoy de acuerdo, normalmente hay que reflexionarla críticamente, pero festejarla, resaltarla y verlo como algo tenencialmente liberador, lo veo como muy problemático.